Un saludo, estudiantes de la prepa en línea CEP. Les habla su facilitador Óscar Domínguez Villegas. En esta ocasión quiero darles a conocer algunos detalles, algunos puntos importantes que deben conocer para llevar a cabo su actividad integradora número 3 de este módulo 17. Y se llama Muestreo en mi entorno y encuentro. Bueno, esta actividad es un poco laboriosa. Voy a explicarla o procurar explicarla paso a paso para que quede un poquito más claro y obtengan pues la información que les permita desarrollar su actividad de la mejor manera. ¿Qué es lo que pide esta actividad? Dice, se va a entregar un documento que presente resultados de un muestreo que se va a llevar a cabo en una encuesta a personas que nosotros conocemos. Deben presentarse datos organizados y respuestas a unas preguntas planteadas. Bueno, quiero comentarles que esta encuesta que se va a hacer se basa en el cuestionario que se presenta en la pantalla. Tiene 10 preguntas. Esas preguntas van a permitirnos a nosotros desarrollar dos temas o encontrar respuestas a dos temas. Uno que se llama incidencia de diabetes en mi entorno cercano y otro que se llama acciones de las personas de mi entorno en el ambiente. El cuestionario va a permitir resolver o contestar preguntas de ambos temas. Bueno, antes de continuar o antes de iniciar quisiera comentarles que yo en Excel tengo ya esa tablita que es la que se encuentra aquí. Ya hice la división, como ya les comentaba. La parte verde representa las preguntas que van enfocadas o dirigidas al tema de incidencia de la diabetes y el resto de las preguntas de las 7 a la 10 van enfocadas o van dirigidas a abordar el tema que se llama acciones en el medio ambiente. Aquí puse una lista de las variables que se van a utilizar y seguramente ustedes ya las identifican con mucha facilidad. Por ejemplo, aquellas preguntas en las que se pide responder un sí, un no, o un hombre o mujer, definitivamente son cualitativas nominales, porque de hecho no llevan ningún orden, solamente se responde sí o no. Así es que la de género, la de diabetes, la de separar basura, el uso de bolsas reciclables y la del uso de focos ahorradores de energía son iguales, cualitativas nominales. Las que pudieran ser diferentes son ¿cuántos años tiene? Definitivamente es cuantitativa discreta, porque una persona va a darnos su edad en años redondos, 40 años, 35 años, 15 años, etcétera. Otra pregunta es la circunferencia abdominal. Yo le indiqué como cuantitativa continua. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor me responden, por decir algo, 75.2, 62.4, 120.5, etcétera. ¿Cuántos vasos de refresco se consumen a la semana? Sería cuantitativa discreta, porque hablamos de vasos pues enteros, ¿verdad? Así, regularmente la gente contesta con números enteros. ¿Cuántas horas a la semana dedica al ejercicio físico? Aquí yo le indiqué como cuantitativa continua, porque pudiera decirnos 2.5 horas, 3,5 horas, 4.3 horas, etcétera. Y la de contenedores, pues evidentemente es cuantitativa discreta, porque nos van a dar números enteros. Entonces, esta primera tablita va a permitirnos formular preguntas a las 20 personas que se nos pide, porque así lo exige la actividad. Aquí dice, realizar un muestreo a 20 personas de entre 16 a 60 años, mujeres y hombres, en el entorno familiar o laboral. Entonces, sería elaborar una encuestita a 20 personas que van a generarnos una tabla en la cual basaremos la información. Aquí dice el punto 2, ordena los datos recabados. Se sugiere hacer una tabla en Excel como la que se ve en la pantalla. De hecho, yo la hice ya. Yo hice mi encuesta y les quiero mostrar cuáles son mis resultados. Esta que está aquí es mi tablita que yo elaboré, en la cual bueno, sigo marcando con verde las preguntas referentes a la diabetes y con naranja las preguntas o las respuestas más bien del tema de acciones para el medio ambiente. Ya aquí está mi información ordenada. Eh, yo tuve que hacer mi actividad y en base a eso les puedo sugerir o comentar que cuando vacíen la información procuren ordenarla en base a la edad de las personas, porque eso va a ser muy útil más adelante. Entonces, vamos a vaciar la información indicando las edades de las personas más jóvenes hasta las edades de las personas mayores. Y a partir de eso empezaremos a vaciar la información. Por ejemplo, de la primera persona, tiene 18 años, es varón, no tiene diabetes, tiene 98.5 de circunferencia abdominal en centímetros, consume 2 vasos de refresco por semana aproximadamente, sin embargo, no hace ningún tipo de ejercicio, no separa la basura, no utiliza bolsas reciclables, ha tirado en una semana tira aproximadamente 5 contenedores de basura, que pueden ser PET o Unicel, y sí utiliza focos ahorradores.
Entonces, la intención es vaciar la información como la ven en la tabla que se aprecia en su pantalla. Ya les diré más adelante a qué se refiere esto de los grupos. Bien, por otra parte, quiero comentarles cuál es el resultado final de lo que se espera. Creo que es momento de que se los pueda mostrar para que lo puedan ver. Como ya dijimos, hay dos temas: incidencia de la diabetes en mi entorno, y el otro tema se llama acciones de las personas en el ambiente. Resulta que para cada tema requerimos presentar tres elementos. ¿Cuáles son? La tabla de resultados con frecuencia absoluta. Ya les diré a continuación cómo resolverlo, cómo obtenerla. Una gráfica por lo menos, o las gráficas representativas de la tabla. Aquí yo puse dos. Ya les diré cómo hacerlo también. Y en el caso particular de este primer tema, responder una pregunta que nos habla de cuál es el consumo, cuál es la relación entre el consumo de refrescos, la edad, la circunferencia y la incidencia de la diabetes. Y tendremos que responder. Yo obtuve esta respuesta, pero seguramente ustedes, leyendo los documentos que se sugiere, obtendrán respuestas quizá un poco diferentes. Para el segundo tema es algo similar. La tabla de resultados con la frecuencia absoluta, la gráfica o las gráficas representativas, y por último, responderla. En este caso no es una pregunta, son varias preguntas. Son de hecho tres preguntas. Bien, por último, yo agregué la fuente de información, que eso no es complicado porque eso lo obtuvimos de las sugerencias o ligas que se mencionan en la misma descripción de la actividad. Bueno, eso es lo que se espera de este documento. Entonces voy a hacer una pequeña pausa para indicarles cómo elaborar la tabla, las gráficas y cómo obtuve los resultados. Listo. Continuando con la actividad, vemos que al final de los dos temas hay que obtener una tabla individualizada, pues, con rangos de edades. Nos piden que categoricemos o establezcamos rangos de edades para ambas actividades. Al final de cuentas, la información que va a estar vaciada, pues, es diferente de una tabla a otra tabla. Regresando entonces al vaciado global que hicimos en Excel, eh, si nos damos cuenta, son 9 grupos los que nos sugieren que establezcamos, 9 grupos o 9 categorías. En el caso particular de mi tabla, yo dividí las categorías como se ve a continuación. Se aprecia que estas personas corresponden al primer grupo porque dice que es un grupo de 16 a 20 años. Esos que aparecen aquí corresponden a ese grupo. El siguiente grupo sería de 21 a 25, entonces estos dos cumplen con esa característica de la edad. El siguiente es 26 a 30, que solamente hay una persona. El siguiente grupo es de 31 a 35, que son esos tres elementos. El siguiente es 36 a 40, que son dos elementos. 41 a 45, solamente hay un elemento. 46 a 50, no tengo ningún elemento, por eso aquí el grupo 7 pues se encuentra vacío. El siguiente grupo sería 51 a 55 y 51 a 55 y solamente se encuentra un elemento. Y el último grupo es 56 a 60, que aquí tengo más elementos y por eso los coloqué aquí, grupo 1, grupo 2 y así por el estilo. Bien, ahora sí, mis tablas que aparecen aquí en Excel corresponden justamente al primer tema, que es el de diabetes, y la segunda tablita corresponde a las actividades o acciones que se llevan a cabo en favor del medio ambiente. Bueno, pues, ¿qué es lo que hice yo para vaciar la información en esta tabla de frecuencia? Bueno, hechos mis rangos o colocados mis rangos de edad, yo lo que hice fue lo siguiente. Dije, bueno, si el primer rango es de 16 a 20 años, selecciono aquellos que son esos tres. Y por ejemplo, en cuanto al género, pues veo que son dos hombres y dos mujeres. Pues aquí coloco 2 y 2. Siguiente rango eh, serían un hombre y una mujer. Pues aquí vacío 1 y 1. Siguiente rango, 26 a 30, pues tengo solamente una mujer. Por eso le pongo mujer. El siguiente rango es 31-35, entonces elijo esos tres elementos y veo que son dos hombres y una mujer. Aquí los establezco, dos hombres y una mujer, y así por el estilo. Y así mismo lo haría con ¿tiene diabetes sí o no? Tengo que revisar cada uno de los rangos para saber cuántos tienen diabetes y cuántos no. En el caso particular de la circunferencia abdominal, lo que yo hice fue que promedié. Como no puedo poner todas las cantidades, puse el promedio de cada uno de los rangos. Eso es lo que hice aquí, por eso establecí promedio. Y por esa razón aquí dice 0, porque en ese rango no tengo de hecho ningún elemento.
El siguiente es consumo de vasos de refresco y hago exactamente lo mismo, ¿verdad? O sea, selecciono por rango y voy sumando las cantidades. Por ejemplo, aquí los que dice que consumo de refresco de la primera categoría pues son 6. Sumo estos que aparecen aquí y son 6. Sumo estos y ya son 16 y así por el estilo voy sumando todas o voy colocando o vaciando la información en cada una de las tablas. Así lo haría para esta tabla y así lo haría para la siguiente tabla que habla de las acciones en favor del medio ambiente. Creo que es lo más laborioso. Sin embargo, creo que solamente es eso, no es complicado, no es difícil. Siguiente punto, las gráficas, perdón. Entonces habla de que las gráficas tienen que ser, dice, la que mejor explique los argumentos de tu análisis. Bueno, por ejemplo, a mí me interesaría hacer una gráfica en la que aparezca, por ejemplo, los rangos de edades, en el caso de la diabetes, y su relación que tiene con el consumo de vasos de refresco. Entonces, ¿qué es lo que haría yo? Pues selecciono el primer rango, que es el que se encuentra aquí, pulso la tecla control y sin soltarla selecciono el segundo rango y después pido insertar una gráfica. Y a mí me gustaría una gráfica, por ejemplo, de este tipo de columnas que fuera en 3 dimensiones, muy similar a esta, y aquí aparece. Yo en mi ejemplo que les mostré tengo dos gráficas, pero vamos a hacerlo muy rápido. Aquí tengo solamente yo una gráfica y pues ya le podría poner como un encabezado que fuera representativo y que dijera, por ejemplo, consumo de refresco en base a, a las edades, por ejemplo. Y mi gráfico, pues yo le podría a lo mejor dar un estilo diferente. Acuérdense que en Excel yo puedo manejar un estilo diferente para que pues, sea un poquito más atractivo este gráfico. A continuación, ¿qué es lo que yo haría? Pues a lo mejor para mover mi gráfica y mi tabla, como me lo pide la actividad, hacia mi documento de Word, lo que hago es ubicarme en un espacio en el que tenga un lugar para la tabla. Como se pueden dar cuenta, ya quité mi tabla, ya quité mi gráfica y ya quité las respuestas a las preguntas que vienen aquí. Por ejemplo, ¿qué hago con mi tabla? Pues en Excel selecciono mi rango de celdas que abarca mi tabla y puedo elegir Control C para copiar. Me dirijo a Word y aquí puedo marcar un Control V, así de sencillo, y se coloca mi tabla. La tablita podría, pues más adelante modificarla para centrarla, ¿verdad? Si así lo quisiera. Bien, en el caso de la gráfica, pues no es muy distinto lo que voy a hacer. Me ubico en la celda en la que se encuentra, o simplemente marco mi gráfica, la selecciono. Vamos a ver si puede pegarse de esa manera. Control C, Control V. Aquí está. Ya está mi gráfica también. Y ya la puedo centrar. Y después viene la pregunta, marca o pregunta si los factores como circunferencia abdominal, consumo de refrescos, bla, 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 son incidentes en la diabetes. Bueno, yo les encargo que lean los documentos que se mencionan en la actividad integradora. En este caso, pues menciona dos documentos, ya los revisé yo, y resulta que en uno de ellos viene algo que nos puede servir para responder esto. Yo les sugiero que en el documento que se menciona aquí, que es la página redalic.org, ese documento lo descarguen, lo revisen y observen que hay una sección que habla de factores ambientales y factores genéticos. Ahí viene alguna información que les puede servir para responder la pregunta que se hace en este tema. Bien, lo mismo haría con el siguiente tema. Ya no me voy a detener mucho en llevarlo a cabo porque ya vieron pues cómo se lleva a cabo, cómo se realiza. La última cosa que les quiero comentar finalmente es que en las preguntas del segundo tema, que es acciones de las personas en el medio ambiente, las respuestas, esas no vienen tanto en el documento que se sugiere. El documento también es una página de internet, es esta que está aquí, sino más bien son respuestas que tienen que, contestar ustedes en base a lo que obtuvieron en su hoja de Excel, este que está aquí. Pásense mucho en esta información para que puedan contestar las preguntas que se hacen en el tema de acciones de las personas en el ambiente. Al final les sugiero que pongan la fuente de información para que sepamos de dónde se obtuvo. Bueno, miren, el video está por finalizar, así es que creo que ya les di pues una idea muy general de cómo tiene que llevarse la actividad. Espero que les sirva y les pido estar muy al pendiente para ver pues una descripción de la siguiente actividad integradora que también es un poquito laboriosa.
Entonces me despido por lo pronto, espero que les sirva y estamos en comunicación. ¿Dudas?